Y en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político y aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, José, al programa. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para mí siempre es un placer estar aquí, así que muchísimas gracias por la invitación. Siempre a la orden. Gracias. Gracias, José. José, el Partido de la Liberación Dominicana ha realizado reuniones tanto con el Comité Político como en el Comité Central. ¿Han cambiado fechas en torno al Congreso? O sea, ¿cómo va eso? Mira, efectivamente, después de las elecciones, el presidente de nuestro partido muy oportunamente hizo la convocatoria para que nuestro comité político pues, pudiera evaluar lo que había pasado y adoptar las medidas que fuesen, en este caso, urgentes y necesarias para, bueno, ver qué íbamos a hacer en el futuro a corto plazo y a mediano plazo. En esa reunión se decidió, en este caso, convocar al Congreso del partido que estaba pautado para octubre de este año. Pero no porque en los estatutos diga que se hace en el mes de octubre, sino que el pasado Congreso se inició en octubre y por una tradición pues se hace casi siempre en el mes en que se haya comenzado el Congreso previo. Pero en esta ocasión lo que se decidió en ese comité político fue, bueno, hay que adelantar este Congreso a los fines de que con tiempo oportuno nosotros podamos evaluar lo que ha pasado, no solo en las elecciones, sino en nuestro partido, hacer una crítica y una autocrítica lo suficientemente exhaustiva, no para buscar los culpables, sino para buscar las soluciones a los fines de que esto no vuelva a pasar. Aunque si no se determina quiénes o qué acarrea la culpabilidad, evidentemente que vamos a volver a repetir los mismos errores. Por eso a mí me gustaría saber, en aras de apertura, democracia y transparencia, ¿qué es lo único que garantizaría de alguna manera la credibilidad que se vio perdida en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué fue lo que sucedió, licenciado Dantes, el pasado domingo cuando se reunió el Comité Central del PLD, en donde el licenciado Amarante Barret tuvo un enfrentamiento con el presidente de su partido, Danilo Medina, y se generaron incomodidades por un tema precisamente de transparencia y exposición democrática, o sea, de la democracia interna porque es partidaria. ¿De qué se trata esto y qué acarrea? No, mira, yo no creo que se haya dado un enfrentamiento. Realmente, como en todos los colectivos, hay una divergencia de criterios, sobre el qué, el cómo y el cuándo de las cosas. Entonces, sobre esa situación que usted plantea en particular, bueno, pero para poder llegar ahí, entonces nuestro comité político toma la decisión de adelantar ese Congreso, crear la comisión que organizará el Congreso, la cual la integran miembros de nuestro comité político, pero hacía falta miembros del comité central que también forman parte. Y para esos fines se convocó para el día 9 de junio al comité central. Entonces, ¿qué ocurrió entre el 27 de mayo al 9 de junio? Un grupo de los compañeros del comité político y del central entendían que lo que se había discutido el 27 de mayo como temas del Congreso no eran lo suficiente para lo que se tenía que abordar, que evaluar, ¿no? Y que socializar entre todos nosotros. De ahí que Carlos Amarante Barret y un grupo de nuestros compañeros hicieran una petición por escrito, donde en ese caso lo que solicitaban era que el Congreso abordara una crítica y autocrítica sincera sobre los dos procesos electorales, que no fuera tan corto a los fines de que no se festinara ese proceso de evaluación y que ese proceso de evaluación se hiciese en todo el país. Entonces, ¿qué pasó?
ante ese pedimento que lo hicieron por escrito y se hizo público en varios medios de comunicación, la comisión acogió antes de la reunión la mayoría de las propuestas que Carlos Amarante Baret y todo un grupo de compañeros habían formulado. Entonces, previo a la reunión con el Comité Central, en el Comité Político discutíamos, repasábamos lo que se pensaba presentar y ahí entonces hubo, vamos a decir, la expresión de los criterios de cada quien y a él le quedó claro y así lo hizo saber en la plenaria y luego creo que hasta puso un tuit donde él reconocía que la comisión había recogido la mayoría de las cosas por las que él y un grupo pedía que se incluyeran en la programación de ese Congreso. O sea que no hubo ningún tipo de enfrentamiento ni nada por el estilo. Sí él planteó que él quería tomar un turno para explicar exactamente eso. Y lo hizo. Cuando tomó su turno, dijo, nosotros hicimos un documento con más de 168 firmas, donde se pedía esto y esto, y me place que la comisión ya integró la gran mayoría de nuestras peticiones, por lo que nosotros estamos de acuerdo con que este Congreso se haga ya sobre la base de la inclusión de todas estas peticiones. José, en vista de que ya se sabe que el presidente de ese partido, Danilo Medina, el secretario general, Charlie Mariotti, no van, vemos en el caso tuyo que aspiras a la Secretaría General. De ganar la Secretaría General, ¿cuáles serían tus propuestas para renovar lo que es ese partido? Porque ahora vemos, en el caso del PLD y hasta los otros partidos, que se impulsa el tema de la juventud. Mira, yo creo que más que se impulsa el tema de la juventud es que la sociedad dominicana ha ido cambiando. La sociedad dominicana del 2016 no es la del 2024. Como todo ente social, se supone que debe estar sometido a un proceso evolutivo que vaya transformándose con la sociedad en la cual interactúa. Entonces, tú me hablas de esas dos posiciones, pero algo que hay que dejar claro. Si bien es cierto que el presidente Medina dijo que él no quería presentarse para un nuevo periodo, no es menos cierto que se le ha pedido a él que reconsidere esa posición. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, guste o no, hacia afuera, que el líder de nuestro partido y el activo más importante es el presidente Medina, por toda la vida que le dedicó a ese partido para construirlo, para convertirlo en opción de poder y para que una vez llegado al gobierno se pudiera llevar a cabo una serie de políticas públicas que impactaron de una manera positiva a favor del pueblo dominicano. Entonces, alguien con toda esa trayectoria no se puede desechar por sí o no se puede echar a un lado porque hayamos tenido unos resultados que no eran los que nosotros queríamos. Porque, ojo, él no era candidato tampoco. Él no era candidato, ni presidencial, ni senatorial, ni municipal. O sea que el desempeño que nuestro partido tuvo, en todo caso, es parte de lo que vamos a evaluar en ese proceso de evaluación crítica y autocrítica. Entonces, él lo más probable, entiendo yo, que ante la petición que se le ha hecho, en el marco del Congreso, determinará si se queda o no. Ahora, en el caso de la Secretaría General, nuestro secretario general, Charlie Mariotti, sí ha sido reiterativo en que él no se piensa presentar. Y ante ese gran vacío que deja Charlie, pues se hace necesario que la Secretaría General la ocupe alguien que pueda, junto con el apoyo de todo el partido, reconectar al partido con la sociedad. Alguien que junto con el apoyo de todos los dirigentes pueda acercar más, ¿no?, nuestra organización a la sociedad, que le hable a la militancia de una forma en que ella se sienta parte de los procesos que se llevan a cabo en el partido y que desde esa Secretaría General se pueda transformar el partido para convertirlo en un partido del siglo XXI, que reconecte con nuestra militancia, pero que reconecte también con la ciudadanía. ¿Y cómo se hace eso? Con interlocutores que combinen no solamente la nueva visión, filosofía, los nuevos
vamos a decir, las nuevas ideas, discursos, sino la capacidad y la potencialidad de reconectar, que muy bien pueden ser jóvenes, como muy bien pueden ser gente que ya está en ese liderazgo tradicional. ¿Por qué? Porque la renovación no es un tema meramente biológico. La renovación hay que verlo como un concepto integral, porque esto no es, vamos a sacar a los viejos porque ya están viejos y que entren los jóvenes, porque no se trata de eso. Hay gente de edad avanzada que tiene ideas muy actualizadas, ideas vanguardistas, mientras que hay gente joven que tienen ideas que quizás no conectan con la sociedad del siglo XXI, por lo que no se trata de un tema biológico. Entonces, ¿sí? podríamos remitirnos en términos de liderazgo y pasando balance al pasado o los pasados procesos electorales con respecto al PLD, de que la cabeza, que es donde se encierra todo el liderazgo, la línea a seguir, tuvo el verdadero problema. Y esto no tiene que ver, como bien usted señala, en un tema biológico, sino de quien está dirigiendo, en este caso el licenciado Danilo Medina, porque como va la cabeza, va el cuerpo. Lo que pasó a nivel partidario es simplemente un reflejo de la línea que han recibido. De hecho, aunque si bien es cierto que el licenciado Danilo Medina no era el candidato, poco faltó porque de hecho él mismo se llamó a su persona con el nombre del candidato que iba por el PLD haciendo campaña. Lo dijo literalmente, yo soy Abel. Entonces, lo que queremos saber es, basándonos en los hechos, o sea, prácticamente, sí, ¿dónde hubo la desconexión entre el líder del partido y el arrastre de una maquinaria que por décadas tuvo la principalía el PLD? Sí. ¿Dónde se desconectó siendo él, Danilo Medina, el líder? Te lo voy a comentar. Lo primero es que, si bien es cierto, como tú dices, él no era el candidato presidencial, pero asumió la candidatura como el que más, la mayoría de los PLDistas lo hicimos. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, entonces nosotros debimos haber sacado senadores y no sacamos ninguno. Entonces, ¿de quién es la culpa que no hayamos sacado senadores? O sea, no se trata de una persona, se trata de una desconexión, y ahí te contesto la segunda pregunta, desconexión de la organización política con la sociedad dominicana que viene desde el 2020. Y no se supone que quien dirige el partido es quien tiene que cohesionar al partido para que lo vincule con la sociedad. Claro, pero claro, él hizo su labor de cohesionar al partido. Los 2 primeros años de su presidencia, nosotros habíamos juramentado a más de 400,000 nuevos miembros, la gran mayoría jóvenes, en un programa que se llamó Sumando Estrellas, juramentaciones en muchísimos sitios en el país. Pero ¿qué pasó? Nos vimos envueltos en la consulta ciudadana que hubo que organizar para seleccionar un candidato presidencial. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es él el responsable de que un gobierno voraz y un gobierno que hizo un uso ilegal de los recursos públicos desde el 2022 comenzó una práctica de cooptar alcaldes de partidos de oposición, diputados de partidos de oposición, para que renunciaran a nuestras filas y acto seguido se juramentaban en las filas de ese partido? No. Entonces, hay una serie de variables externas que realmente impactaron de una forma negativa al partido, que no tienen que ver ni que se le pueden cargar al presidente de nuestro partido. Ciertamente, yo entiendo que con este nuevo mensaje que la sociedad nos ha dado, ella está esperando a ver si nuestro partido cambia hacia lo interno. Y si parte de los interlocutores también, parte de la visión, de las ideas, de los discursos y de la potencialidad de reconectar, se transforman o no. Y eso es lo que determinará si nosotros vamos a poder ir reconectando con la sociedad. José, con tu permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
De regreso con Encuentro Directo junto a nuestro invitado licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la Secretaría General de este partido, además de actualmente ocupar la presidencia de la Secretaría Jurídica. Licenciado Dantes, habíamos dejado sobre la mesa el tema de qué sucedió realmente entre la cabeza y el cuerpo con respecto a los resultados electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Usted mencionó básicamente ese proceso de compras o apropiaciones de los miembros del partido, pero ciertamente es una parte de la situación. La otra sería, porque habíamos hablado de credibilidad, el tema de corrupción y la opacidad del partido. ¿Cómo se piensa enfrentar esta situación de cara al pueblo, que es quien ha dicho a través de las urnas que definitivamente no está de acuerdo con ese proceder? ¿Cómo piensan evaluar y actuar en consecuencia con respecto a la corrupción que ha venido desde el partido? Sí, yo creo que lo primero que hay que aclarar para ser justos es que los casos, las imputaciones de corrupción no son al partido, son a exfuncionarios de un gobierno, de un partido. Son dos cosas totalmente diferentes. Que no se hizo bajo la estructura partidaria y con los fondos públicos que se manejaron a través del mismo. No, todo el que está siendo procesado en su calidad de ex funcionario, ex ministro, ex director, ex tal cosa. Correcto. No ex miembro del comité político. No ex miembro del comité central. Con respecto a la función que desempeñaba en el momento en que incurrieron pero en el función supuesto pública. delito. No, pero función pública, no función política. Usted tiene a un ex ministro de Obras Públicas. Eso no tiene nada que ver con partido. Usted tiene un ex ministro administrativo de la presidencia. Eso no tiene que ver nada con el partido. No tiene que ver, por ejemplo, que a nivel de fondos, los recursos económicos entren y salgan de una misma vía entre partido y función. Es que eso no está demostrado. Eso es una tesis del Ministerio Público que deberá demostrar, número uno. Precisamente. Número uno. Pero el partido no está sometido por corrupción. El partido no está sometido por nada. Por nada. Hay personas que individualmente han sido imputados y acusados de delitos en su condición de exfuncionarios públicos. El partido no tiene nada que ver. Y el partido en ningún momento tampoco ha hablado de esos casos solo para reclamar que se respete las garantías fundamentales que la Constitución establece para cualquier ciudadano. La presunción de la inocencia, el respeto al debido proceso y la objetividad de la investigación. Es lo único que como partido hemos pedido. Eso es cierto. Y lo comparto porque de hecho las garantías, no solamente porque se trate de todos. uno u otro partido o persona, claro, sino porque la ley definitivamente tiene que ser igual para todos. Claro. Tanto deberes como derechos. Pero mi pregunta realmente es la siguiente, porque no nos llamemos a engaño, licenciado Dantes. Aquí lo que se ha generado es una masiva inconformidad popular porque rechaza lo que ha acarreado todo este proceso de corrupción. Y cuando lo vinculo a nivel partidario es porque, en efecto, aunque si bien es cierto, es lo que usted refirió como hipótesis del Ministerio Público, este Ministerio Público que acusa tiene pruebas en ese sentido, evidentemente tiene que pasar por el proceso de los tribunales, pero hay algo en la mano. Pero por el otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana tuvo el poder absoluto y tuvo las arcas públicas en sus manos para disponer de ella, y es por lo cual se derivan esta serie de casos de corrupción. O sea que sí es posible esa premisa e hipótesis. Yo entiendo, bueno, la hipótesis yo no sé porque ya será un tribunal y yo no puedo suplantar lo que un tribunal haga durante tanto tiempo analizando pruebas. La misma Procuradora General de la República ha dicho desde el 2021 para acá que la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios, porque el Ministerio Público ponga en un papel algo no significa que ocurrió. Y cuando vemos, por ejemplo, en el último de los casos, el caso Calamar, donde justamente una de las abogadas de uno de los acusados dice, pero mira, el Ministerio Público es que está siendo el garante de la impunidad, porque los que se han declarado como autores
de un ilícito penal, de desfalco multimillonario, están llegando a unos acuerdos donde están devolviendo una tercera parte y se están quedando fuera del expediente. Entonces, es como que aquí se estaría liberando al autor y encauzando al cómplice. No existe un cómplice sin un autor, no hay forma. Pero en lo que tiene que ver con nuestro partido, el partido no tiene absolutamente nada que ver con esos procesos, porque además otro de los principios constitucionales que hay es que la responsabilidad penal es individual. La responsabilidad penal es personal. Nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otro. Usted no puede ser responsable por los hechos que su papá pueda cometer en algún momento. Yo no puedo ser responsable por los hechos que un hermano, que un hijo, que un primo haya llevado a cabo y que riñan con la ley. La responsabilidad no es transferible y eso se sabe. Exacto. Legalmente es un principio, pero es más que eso. Es más que eso, porque cuando usted tiene alcance, acceso a dinero que viene de fondos públicos y se manejan a través del partido, que es mayoría y poder absoluto en su momento. Aquí lo que se cuestiona es que se haya utilizado para temas particulares. Claro, como por ejemplo en este gobierno tenemos a narcotraficantes confesos, condenados, dirigentes de ese partido que financiaron la campaña del actual presidente de la República, dicho por ellos mismos, en documentos, fotos, donde veíamos al presidente andando en el helicóptero de un delincuente confeso, cuya esposa ya fue sentenciada por lavado de activos de más de 5.000 millones de pesos. Y sin embargo, ¿qué ocurre? No lo tildamos a él de narcotraficante. Ahora, sí sabemos de vínculos que han tenido con el narcotráfico. El diputado de ellos más votado en el 2020 de Santiago, Miguel Gutiérrez, está preso en Miami con una condena de 17 años. Yo reto a cualquiera que me muestre un PLDista condenado o acusado de narcotráfico aquí o en cualquier país. Entonces, ¿qué le quiero comentar con esto? Que la generalización no es posible porque las acciones son individuales y por vía de consecuencia las responsabilidades son individuales. Entonces, no podemos decir que el PLD es corrupto porque puedan haber gente imputadas por actos de corrupción, porque sería entonces lo mismo a que yo diga que el PRM es un partido de narcotraficantes porque tienen 4 o 5 gente condenados y otros que no acaban de someter, como unos del caso Calamar, que han reconocido que eran los que dirigían la estafa en las bancas de lotería en el Ministerio de Hacienda, que hoy son diputados. Ahora que Ramón tiene esa cuestionante con usted, licenciado, también haciendo la salvedad que no es lo mismo tomar del partido que con el partido. Claro. Y ahora sí paso con Ramón, porque ciertamente el partido no tiene la culpa. Como el propio PRM no tiene la culpa de que en su militancia hayan tantos narcos. O que del partido le tomen los recursos. José, pasando a otro tema, queremos tu opinión sobre el intento con el tema de la reforma constitucional que, según dicen, para fortalecer lo que es la autonomía del Ministerio Público, pero también poner candado para que ningún presidente pueda repostularse. ¿Tu opinión al respecto? Mira, a mí realmente eso me parece como medio absurdo, en el sentido de que las constituciones no son pétreas. Las constituciones deben responder a las sociedades. Entonces, nosotros no podemos, como sociedad de un momento determinado, del siglo XXI, del 2024, tratar de poner cláusulas pétreas porque no sabemos si dentro de 20 años la sociedad va a estar de acuerdo o no con esa situación. O sea, yo no puedo condicionar a la generación futura a algo que yo estoy viviendo hoy. Entonces hay que ser un poco cuidadoso con ese tema, número uno. Número dos, en caso de que se decidiese cambiar cualquier tipo de contenido que tenga que ver con derechos fundamentales, con deberes y garantías fundamentales, así como la forma de modificar la Constitución, el artículo 272 es claro y dice que debe ser aprobado a través de un referendo aprobatorio convocado por la Junta Central Electoral para esos fines. Con lo que tiene que ver con el Ministerio Público, pero yo entiendo que no es necesario hacer ningún cambio en la Constitución. ¿O no es este mismo gobierno que ha dicho que este Ministerio Público es independiente? Entonces, si ellos han sido independientes en estos 4 años,
sin tocar la Constitución. ¿Para qué hay que tocarla? Ya son independientes. Entonces, no le veo el sentido. La independencia funcional es la que hay que garantizar, y esa independencia funcional aparentemente en estos 4 años se ha dado. Entonces yo creo que de lo que se trata es de que los actores políticos respetemos la Constitución. No hay que poner candados. Los candados hay que ponerlo en el comportamiento político y cívico, no es en el texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando vamos al artículo 124, dice que el poder ejecutivo se ejerce por la presidencia de la República, el cual puede optar una vez y repostularse por una vez más, y no repostularse jamás para ese puesto ni para la vicepresidencia. Entonces yo creo que eso queda claro. Ahí no hay que poner ningún candado. Y alguno con transitorio, como le tocó incluso al propio presidente de su partido, que tenía uno especial. Sí, pero ese transitorio tenía razón de ser en ese momento. Ahora, ese transitorio hoy no tiene ninguna validez, porque ese transitorio, el número 20, lo que dijo fue, en caso de que el presidente electo del 2016 al 20, en caso de que el presidente electo del 2012 al 16 se repostule del 16 al 20, no podrá repostularse más. Pero estamos en el 2024. Ese transitorio ya no tiene objeto, ya no tiene razón ni siquiera de estar en la Constitución, porque se refería al pretérito, al pasado. Esos años ya no están. Al pasado que se conjugó y se ejecutó, porque resulta que quien ganó en 2012 fue el mismo en 2016. No, pero a ver... y no debería postularse nunca más. Sí, pero ese transitorio fue en el 15 que se puso. Eso no existía en el 12, ¿no? La reforma constitucional para poner el nunca jamás fue en el 15 y se puso en el artículo 124. Entonces, de lo que se trata aquí en este caso, Ramón, es de que los actores respeten lo que dice ahí. Ahí dice que el presidente se presenta una vez, se repostula una y no vuelve nunca jamás. O sea, que Danilo Medina vuelve. ¿Cómo? Danilo Medina vuelve. José. No puede volver, está inhabilitado por el 124. No es por el transitorio, es por el 124. José, hay un tema también en esto de la reforma. Sí. Y es la otra parte, que es la fiscal. Sí. Que ha generado muchos comentarios, principalmente porque afecta también a lo que es la clase media. O sea, tu opinión al respecto sobre esto. Sí, lo que ocurre, Ramón, es que tampoco sabemos de qué se trata la reforma fiscal. O sea, han presentado de qué se trata la reforma fiscal. Yo lo que creo es que antes de ni siquiera sentarnos a discutir el contenido de una posible reforma fiscal, deberíamos ver cuál es la intención del gobierno para disminuir el gasto corriente y mejorar la calidad de la inversión, que dicho sea es la más baja en los últimos 72 años. Entonces, yo creo que debemos saber eso. ¿Por qué? Porque hoy sale un reportaje, el jueves, sale un reportaje en uno de los medios que la ciudad sanitaria, Luis Aybar, ha perdido más de 18 mil millones de pesos en equipos médicos que están ahí desde hace 4 años que no se usan. Entonces, yo creo que realmente ha sido una irresponsabilidad de parte de esta gestión cuando vemos eso, y cuando vemos por otro lado que en el mes de abril se gastaron más dinero que en los últimos 20 años de ese mes para fines de viáticos, fines de compra de electrodomésticos, fines de nombramiento, de aumento de nómina. Entonces, a ver, usted haciendo todo eso y con unos asesores que han salido, que hay un escándalo con la cantidad de asesores que hay en ministerios y en direcciones generales, cientos y cientos de millones de pesos, y usted quiere hablarme de una reforma fiscal para que nosotros paguemos más impuestos, el despilfarro que usted tiene, presidente, que su gobierno tiene. Entonces, a mí no me parece justo cargar a la sociedad con más impuestos sin antes ver que el gobierno se apriete un chin los cinturones. Bien, José, solo nos queda agradecer tu participación aquí. Éxitos con lo de la Secretaría General, y esperamos tenerte pronto. Muchísimas gracias. Yo espero que la próxima vez que venga por aquí sea ya como secretario general para poderle contar los planes que vamos a ir llevando a cabo para reconectar nuestro partido con la sociedad del siglo XXI. Gracias, José. Gracias a ti. Gracias Bien, a ti, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final
de encuentro directo.